Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en el plato fuerte de la entrevista principal, destacado economista y amigo Carlos Cuello, a quien le damos las buenas noches. Carlos, bienvenido. Bien, buenas noches. Aquí encantado de estar contigo nuevamente en este fin de semana largo. Bueno, un fin de semana largo, pero para la economía como que se pone corto. Carlos, precisamente enero se inicia con grandes desafíos. El COVID como tal, este repunte, pero yo pienso que hay dos pandemias en el mundo. El COVID y la situación económica, como que hay un elemento común denominador en todos los países. Cierto. El tema de la inflación, los desafíos, el combustible, el petróleo. ¿Cómo tú vislumbras en un escenario de COVID la situación económica regional, mundial, en caso específico de la República Dominicana? Mira, el COVID, como tú bien destacas, contagió la economía también. Y de hecho nosotros estamos viviendo ahora mismo, no se puede llamar una etapa post-COVID porque todavía no se ha ido, todavía sigue siendo un factor de riesgo para todas las proyecciones y los pronósticos que se están haciendo. Por el hecho de que fíjate cómo cuando creíamos que ya con la vacuna íbamos a estar superando esta situación, surgen nuevas cepas. Afortunadamente, por lo visto, ¿no? Esta nueva cepa es más contagiosa, pero menos letal. Es lo que se deduce porque, aun cuando los casos han estado rompiendo récord, la tasa de mortalidad o de letalidad sigue bajando. Sí, baja, sí. Pero de todos modos la economía salió muy afectada en el año 2020, como todos sabemos, la economía entró en recesión. Afortunadamente este año pasado, 2021, se puede considerar un año de recuperación. O sea, luego de la recesión viene la recuperación. En la recuperación, particularmente la economía mundial, según lo dice el propio Banco Mundial, estaría logrando un crecimiento en torno a un 5%, ligeramente por debajo de lo que se esperaba, pero un crecimiento favorable. Las grandes economías también han registrado crecimientos inusuales, diría yo. El caso de la economía norteamericana, crecer entre un 5 y un 6% es una tasa alta, y Europa también. Claro, aquí hay lo que le llaman un rebote, ¿no? En algunas economías están creciendo a un 5 ahora, pero antes se cayeron a un 6, a un 7. Ahí podríamos hablar de un rebote, ¿no? No, y el nerviosismo que provocó todo eso. Sí. En la región latinoamericana y caribeña, según la Comisión Económica para América Latina, este año la economía de la región crecieron a un 6%, 6.2%. Y se espera que para el año 2022, cuando digo este año me refiero al 2021, ¿no? Sí. Haya un crecimiento, pero con una desaceleración, apenas un 2.2% según la CEPAL. En el caso específico de la economía dominicana, que estaría registrando un crecimiento según la CEPAL de un 10.4%, solamente superado por Panamá, que se le consigna un 12.4%, pero ojo, Panamá cayó el año pasado un 18%. Sí. O sea que lo que está es rebotando. Nosotros no. Nosotros caímos a un 6.7% el año pasado y ahora estaríamos creciendo a 2 dígitos, según el Banco Mundial, 10.8%, según la CEPAL, 10.4%, pero según el Banco Central, en la última información preliminar que entregó, dice que podríamos estar creciendo a un 12%. O sea que en medio de todo, la recuperación ha sido bien alcanzada, ¿no? El gran problema, uno de los grandes problemas de la economía en medio de la pandemia, o sea, la recuperación económica post pandemia, como se dice, pero todavía, repito, la pandemia no se ha ido, es que nos ha legado altos niveles de inflación. Niveles de inflación que difícilmente se puedan controlar a nivel local porque es inflación importada, es una inflación que está afectando todas las economías. Han subido los fletes, los combustibles, sí, toda la materia prima, pero además hay insuficiencia de oferta para los niveles de demanda de una economía que despierta, que se recupera, ¿no? Entonces eso nos ha legado unos niveles de inflación que para la región latinoamericana y caribeña son de un 7%. La economía dominicana, según el Banco Central, cerró con un 8.5% de inflación, de la más alta a lo largo de este siglo, ¿no? Sí, del siglo, no de los últimos 2 años, del siglo. Sí, y bueno, hubo una... Bueno, pero ese 8% también algunos se lo atribuyen a factores externos. No, yo te diría que casi toda la explicación de esa inflación obedece a factores externos.
Eso es una realidad. Aunque el Banco Central, obviamente, expandió los agregados monetarios, pero no es una inflación monetaria, porque hay otras economías, como la economía de España, que también tuvo un 7% de inflación, ¿no? Y no necesariamente obedece a una inflación monetaria, más bien a los componentes de costo, a la logística, caso de los fletes, que se dispararon hasta 3 veces lo que costaba un furgón, ¿no? El que costaba 2.000, 5.000, salía de $20.000 ya un flete. Claro. Entonces también hay que destacar que la producción, en el caso específico de los vehículos, por ejemplo, que hubo paralización porque no había chip. Entonces la producción se vio entorpecida porque se afectó a la cadena de producción, ¿no? Esa inflación yo creo que es el elemento no deseado de la recuperación, pero que no es casual. Cuando hay una recuperación económica, en este caso, hasta cierto punto impulsada por lo que son los factores de la demanda, y una oferta que no ha podido responder en la misma magnitud, era de esperarse ese tipo de comportamiento de inflación. En el caso nuestro no fue mayor, y hay que destacarlo, primero porque el gobierno subsidió los combustibles, que gastó unos 13.000 millones de pesos para que evitar que los combustibles llegaran al precio que debían llegar, ¿no? Todavía sigue haciéndolo, no sé hasta cuándo. Y la otra razón por la que también no fue mayor es que el tipo de cambio de la moneda dominicana, fue de las pocas monedas en la región latinoamericana y caribeña, se apreció. Sí, pero el valor del peso dominicano. Claro, se apreció el peso dominicano, claro. Sin embargo, ese aumento como tal, a pesar de que el valor del peso dominicano creció, o sea, tuvo un valor hasta poco usual en los bajó últimos, de 60 a 58, 57 y pico. 58. Sí. Sin embargo, la inflación como tal, en los países como el nuestro, hay un componente social y tiene también una repercusión política. Ese nivel de inflación al día de hoy de la canasta familiar, lo planteado por el presidente, que hay que prepararse por no haber subsidio para el combustible. Tenemos la amenaza de que ya hay aumento en los precios del pasaje. Esa trilogía como tal, desde el punto de vista social, convulsiones sociales, se habla que la inflación tumba al gobierno. ¿Cómo tú percibes que el gobierno está manejando, timoneando con esta situación? Mira, como tú bien dices, el gobierno lo más que puede hacer es buscar la manera de manejarla de suerte que afecte lo menos posible al consumidor, que es la gran víctima en este caso, ¿no? El trabajador, ¿no? Pero difícilmente pueda frisear los precios o pueda garantizar un control, porque como ya decíamos anteriormente, obedece a factores que se escapan de nuestro control. Ahora, ¿qué puede hacer y debe hacer el gobierno? Yo creo que lo está haciendo, hasta donde sus recursos se lo permiten. Apoyar los programas sociales, mejorar los salarios, que también se hizo este año. De hecho, este mes se está entrando en vigencia sí, la segunda parte, ¿no? Sí. De ese acuerdo que se firmó, que era en dos patas, pero... Exacto, eso fue el salario privado. Sí. Pero el gobierno también hizo ajuste de precios por sectores, ¿no? Creo que llevó el salario mínimo a un monto que en algunos casos es el doble de lo que se estaba pagando. Ha la pensión también, como también lo más necesitado. También se ha llevado a unos 5 millones de personas la inclusión en el seguro de salud. De salud, si era 2 millones al principio, se incrementó ya casi 5 millones. De todos modos... el régimen subsidiado. Exacto. De todos modos, la preocupación está latente, ¿eh? Porque uno de los grandes estragos de esta pandemia, con los efectos sobre el empleo y el ingreso, porque mucha gente, aunque recuperó un empleo, pero no necesariamente logró reinsertarse. La calidad del empleo. Por eso te digo, no logró reinsertarse. De hecho, ahora que tú hablas de calidad del empleo, la proporción empleo formal e informal, en el caso nuestro, volvió a subir el empleo informal. El empleo informal no es que no te garantice un nivel de ingreso, pero no hay estabilidad de ingreso. No, porque es inestable. Es inestable, pero como tal no te permite una proyección, una tendencia
constante, como tú decís, bueno, 25,000 pesos mensual, 12,000 mensual, tú tienes como una tasa que varía, la inflación como tal se va moviendo, porque yo siempre he dicho que el dominicano es por sí mercadólogo natural. Claro. Cuando hace calor el dominicano te vende mucha agua, cuando hay una vaguada se venden sombrillas, o sea, Claro. el dominicano Pero también en eso crea ese informalismo. También está el acceso a la seguridad social. El trabajador informal no tiene acceso a la seguridad social. O sea que son muchos factores, independientemente de que se puede obtener mejor ingreso incluso. Y una digamos, de las consecuencias de esta pandemia es que va a proliferar más ese tipo de empleo. No solamente a nivel local. Yo conozco muchos casos de personas, sobre todo en el área de informática, ¿no?, que están trabajando para Estados Unidos. Para empresas. Ese punto, explícame que esta situación actual de informalidad está incrementando ese empleo informal, pero también está abriendo una brecha importante para gente que está buscando un nicho, un mercado diferente. Claro. Y exigente también de oportunidades. Claro, yo conozco mucha gente aquí que está trabajando, ganando en dólares, y la empresa para la que están trabajando puede estar en Londres o puede estar en Estados Unidos. O sea, es que ya la globalización rompió lo que son las barreras, ¿no? Pero la pandemia obligó a cambiar lo que son las modalidades de trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos un código que necesariamente tendrá que adaptarse a esta nueva realidad. Cuando la pandemia, bueno, tú y yo hicimos programa, no se podía ir a estudio. Tuvimos que utilizar las redes. Tú planteas, Carlos, la plataforma. Que desde el punto de vista económico, lo más saludable en estos momentos es el país abocarse a la modificación del Código del Trabajo para hacer adecuaciones. Es que la pandemia como tal ha provocado, ¿se entiende? Ha permitido esa apertura y puede provocar un desfase entre las oportunidades nuevas y la debilidad de ese código. Mira, eso es lo que me quiere plantear. Hay la necesidad de la reforma laboral que está pendiente, porque tiene más de 4 años, pero también está la reforma fiscal, que se tiró un bucapié, se retiró, pero no quiere decir que no sea necesario. Aguántame ese punto, Carlos. No, discúlpeme, no te voy a interrumpir, porque espérate. Tocaste un tema, el de la reforma fiscal, porque después de ese vendaval que se armó con la reforma, se aguantó. ¿Tú consideras que es inevitable esa reforma? Respóndeme esa pregunta después de esta pausa, porque de verdad el tema de la reforma fiscal pone nervioso a los camarógrafos, el personal completo, hay un corre-corre, la gente teme que hasta por ese amplio hora de cámara te suban el ITEV y no te van a subir, quédate tranquilo. Y mucha gente le quita el sueño también. Sí. Señores, vamos a la pausa, estamos conversando el destacado economista Carlos Cuello. Cambiar de canal, que es el Distrito Federal. A la pausa, ya volvemos.